Hola alumnos, les habla Ricardo Rivera, su profesor de finanzas de corto plazo. El propósito de este video es poder explicarles en detalle cómo elaborar el estado de flujo efectivo a través de este sencillo ejercicio a partir de la información que podemos obtener del estado de situación financiera al cierre de 2 ejercicios consecutivos y del estado de resultado integral también de ambos ejercicios, los mismos, 2014 y 2015 en este caso. Desde luego, parto de la premisa de que ustedes han revisado los contenidos que fueron compartidos, ¿no es cierto?, en un archivo respecto de este tema, estado de flujo efectivo. Con lo cual entonces ustedes ya saben qué es el estado de flujo efectivo y en términos prácticos, que se trata de cómo se refleja en un estado financiero las entradas y salidas de efectivo, clasificándola en tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entradas y salidas de efectivo. En este caso estamos utilizando el método indirecto. En el método indirecto partimos entonces del resultado antes de impuestos para poder elaborar entonces el estado de flujo efectivo. Esa información la obtenemos acá del estado de resultado integral. Entonces, el resultado antes de impuesto al cierre del 31 de diciembre de 2015 es de 282. Partimos de ahí. Otra información importante es la caja de inicio. Esa información también la obtenemos de acá. Esta información la obtenemos en el estado de situación financiera, el balance general. Vemos que iniciamos 2015 con la caja al cierre del 31/12/2014 de 100. Esa información entonces la consignamos acá en la hoja de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a ajustar ahí a la pantalla. Primer paso, hacemos los ajustes al resultado. ¿Qué implica esto? Lo primero que hacemos es reversar de manera extra contable la depreciación, esta información que podemos obtener acá, en el estado de resultado integral. Ya vemos que la depreciación del activo fijo fue deducida de los ingresos. Sin embargo, como ustedes bien saben, la depreciación no es más que un ajuste contable y no implica movimiento real de efectivo. Sin embargo, contablemente, está aquí deducida de los ingresos y por lo tanto, para elaborar el estado de flujo efectivo, lo que hacemos es restituirla porque no es una salida efectiva de dinero, es solo un ajuste contable. Por eso lo restituimos acá. Los gastos financieros, para efecto de orden, también reversamos acá estos gastos financieros, información que sacamos del estado de resultado integral, que fueron deducidos acá de los ingresos. Transitoriamente acá los reversamos de manera extracontable y los agregamos entonces al resultado antes de impuestos. Es la primera parte del trabajo. En segundo lugar, evaluamos entonces los cambios experimentados en el capital de trabajo. Para ello, tenemos que analizar las partidas de activo corriente y de pasivo corriente, ¿no es cierto? En este caso el activo corriente distinto del efectivo, tenemos dos partidas, cliente y existencia, y evaluamos entonces
si de un periodo a otro hay aumentos o disminuciones de estos activos corrientes. Lo mismo hacemos con el pasivo no corriente, con el pasivo corriente, a excepción del pasivo financiero. Vemos entonces que acá tenemos dos partidas, proveedores y acreedores por servicio, de pasivo corriente, y también analizamos si es que esto ha experimentado de un periodo a otro un incremento o una disminución. Eso es lo que analizamos acá, teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando un activo aumenta, implica, ¿cierto?, un uso de recursos, porque estamos haciendo una inversión en ese activo y por lo tanto estamos ocupando efectivo. En cambio, cuando un activo disminuye, se liberan los recursos que estaban invertidos en ese activo y ese efectivo entonces puede ser utilizado en otra cosa, como por ejemplo pagar un préstamo. Entonces, cuando los activos disminuyen, tenemos una fuente de recursos. En el caso de los pasivos ocurre exactamente lo contrario. Cuando un pasivo aumenta, implica que estamos recibiendo nuevos recursos de acreedores externos, ¿sí? Por lo tanto, un incremento o aumento de pasivo es una fuente de recursos. En cambio, cuando disminuimos nuestro pasivo, implica que estamos utilizando efectivo para reducir esa deuda, ¿no es cierto? Estamos pagando parte de nuestro pasivo y para eso necesitamos utilizar efectivo. Por lo tanto, una disminución de pasivo constituye un uso. Teniendo claro el comportamiento entonces de activo y pasivo en términos de si aumentan o disminuyen, los vamos a clasificar como uso o fuente de recursos. Eso es lo que tenemos que utilizar en este análisis. Las existencias entonces tienen al cierre de 2014 un saldo de 700 y al cierre de 2015 un saldo de 900. Por lo tanto, hubo un incremento, ahí para que se aprecie mejor, hubo un incremento de 200 aumentos. Hay un aumento de 200. De 700 pasó a 900. Ya sabemos que un incremento de una partida de activo, constituye un uso recurso. Por lo tanto, anotamos esta diferencia, este aumento, lo anotamos acá en la columna de los usos y lo hacemos con signo negativo para referir que es una salida de recursos, es una salida de efectivo. La otra partida que tenemos de activo corriente es la partida de clientes, o sea, los recursos invertidos en entregar mercancía o servicio a los clientes a crédito, ¿sí? Vemos qué ocurrió de un periodo a otro. Al cierre de 2014 teníamos una inversión en la partida cliente de 800. En cambio, al cierre de 2015 esto aumentó, la inversión en el activo corriente clientes aumentó a 1228. El incremento entonces es de 428. Hay un aumento, ¿se fijan?, de 428. Ya sabemos que un incremento de activos implica un uso de recursos. Por lo tanto, lo anotamos en la columna de los usos, pero con signo negativo. Veamos ahora qué ocurre con las partidas de pasivo corriente. Aquí tenemos la partida proveedores. Recordemos que esta información la obtenemos del estado de situación financiera, del balance general. Aquí está, entonces, el pasivo corriente distinto de la deuda bancaria, ¿no es cierto? Proveedores.
estos valores son los que tenemos que transferir a la hoja de trabajo y acreedores por servicio. Está acá. Entonces, los proveedores, que es una cuenta de pasivo corriente, pasaron de 606 al cierre de 2014 a 830 al cierre de 2015. Vale decir, hubo un incremento, un aumento de 224. Ya sabemos que un aumento de pasivo constituye una fuente. Por lo tanto, esos 224 los anotamos acá en la columna de las fuentes. Fuentes de recursos. Lo mismo ocurre con acreedores por servicios. También es una cuenta de pasivo. Son obligaciones que tenemos con aquellos que nos proveen servicios. Servicios generales, por ejemplo. Electricidad, agua, servicio de conectividad, etc. Esta partida de pasivo corriente pasó de 92 al cierre de 2014 a 118 al cierre de 2015, vale decir que tuvo un incremento de 26. Ya sabemos entonces que un incremento en una partida de pasivo constituye una fuente y por lo tanto lo anotamos acá. Luego procedemos con el pago de los intereses, que aquí lo habíamos agregado, ¿sí? Pero sabemos que efectivamente los intereses se pagan con dinero y por lo tanto constituye un uso o una salida de efectivo. Estos 74 que aparecen acá, entonces se anotan con signo negativo. Y por último acá el pago de impuestos, que esta información la obtenemos de acá, del estado de resultado integral. El pago de impuestos entonces, al cierre 2015, constituye una salida de 85. Pues los impuestos se pagan con dinero en efectivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo consignamos acá con signo negativo. Lo que hacemos después, entonces, es efectuar la suma de todas las fuentes. Sumamos entonces la columna de las fuentes y sumamos también la columna de los usos. De manera que acá obtenemos el neto. Por lo tanto, si hubieran fuentes de ingreso efectivo por 6,98 y salida o uso efectivo por 7,87, lo que tenemos como flujo neto por concepto de operación es un déficit de 89. Ok. Para explicar entonces lo que ocurre con las actividades de inversión y de financiamiento, utilizaremos otro video, dado que esto solamente me permite grabar 15 minutos y no alcanzaríamos a explicarlo. Entonces, en la segunda entrega continuaremos con el análisis de la elaboración del estado de flujo de efectivo. Estamos comunicados.